Carlitos. Ok, sí, él estuvo allá en el rodadero y de verdad que me gocé mucho. Bueno, iglesia, ¿qué tal si oramos antes de pasar a la palabra? ¿Me acompañan en oración? Amado Señor, te doy gracias por habernos reunido. Gracias por los que hemos aceptado tu convocatoria en esta mañana, Señor. Y hemos venido aquí para rendirte culto. Hemos venido aquí para honrarte, para adorarte, para darte lo mejor de nuestra vida. Y también, Señor, para exponernos a la palabra, a la luz de la palabra. Y tu palabra es la que nos alimenta, pero también la que nos limpia, también la que quita todas esas cosas que nos sirven y añade todas aquellas cosas que necesitamos, Señor. Yo te pido, Padre, que hoy tu palabra moldee nuestras vidas como el alfarero moldea el barro, Señor. Y que podamos, Señor, aprender de ti y ser transformados por ti, Espíritu Santo de Dios. Gracias, amado Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, quiero compartirles algo. Cuando hubo el cambio de año, 31 de diciembre del 2021 y esto, el Señor empezó a hablar a mi corazón acerca de un enemigo que tenemos los seres humanos. Y Dios empezó a tratar en mí eso. Y yo empecé a compartirlo con mis hijos. Todo el mes de enero yo estuve compartiéndoles, todos los días nos reuníamos en la sala con la Biblia y empezamos a combatir un enemigo que se llama temor. Y ahí veíamos durante todo ese mes, yo no le puedo contar todo eso porque imagínense, es todo un mes compartiendo con ellos, pero veíamos cómo el temor destruye nuestras vidas. Veíamos cómo el temor nos frena, nos paraliza, cómo el temor entierra nuestros talentos. Veíamos que ¿cuántos recuerdan la parábola de los talentos? El que tuvo un único talento y lo enterró. ¿Por qué fue que lo enterró? Si usted le dice, porque tuve miedo. Y el miedo entierra nuestros talentos. Mi papá me enseñó cuando era niño, me decía, mijo, el miedo es pésimo consejero. Si el miedo a ti te dice baja, entonces sube. Si el miedo a ti te dice para la izquierda, entonces coge para la derecha, porque el miedo es el peor consejero que puedes tener. Desde niño me enseñó eso. Y es que el miedo no nos deja ver nuestras fortalezas. Veía también con mis hijos que el miedo es una consecuencia del pecado. El miedo es parte del castigo por el pecado. El miedo también veíamos que es contagioso. Mire, el miedo es peor que la variante Omicron. Eso es una cosa terrible. Vea, y uno hoy en día, yo creo que asusta más cuando uno oye toser a una persona que cuando uno oye venir la moto así. ¿Cierto que sí? El otro día veía un señor que estaba tomando una botellita de agua así como esta en el avión. Imagínense, en el avión. Y entonces como que el agüita se le fue por donde no era. Y usted sabe lo que sucede cuando eso pasa, ¿no? Empieza uno a toser. Y entonces el pobre hombre tosía y no tenía ni gripa, ni nada, ni alergia, pero el hombre tosía. Y por allá se oía una voz de una señora: oiga, señor, por favor, tenga consideración. Porque la gente cuando oye toser a alguien huye. Pero sabe, el temor es contagioso. Y mire, es mejor que se le pegue a uno un COVID y no que se le pegue a uno el temor. Eso es terrible. Y yo le hablaba eso a mis hijos. Cómo el temor nos aleja del propósito de Dios para nuestras vidas. Cómo el temor nos incapacita para liderar. Imagínese usted un líder miedoso. ¿Qué tal que el pastor fuera miedoso? Esto no existiera. Se necesita vencer el temor para poder liderar. Pero hoy le quiero hablar de el único temor bueno. Usted sabe que hay un único temor bueno. Yo me imagino que ya usted sabe de qué le estoy hablando. ¿Cuál es el único temor bueno? Perfecto. Es el único temor deseable. Es el único temor que va a producir buenos frutos en nuestra vida. Y para esto quiero que miremos el Salmo 34. En el Salmo 34 encontramos las dos acepciones con las que se usa la palabra temor en la Biblia. Encontramos el temor del que Dios nos libra y encontramos el temor que necesitamos adquirir.
Amén. ¿Cuántos quieren aprender temor de Dios? Entonces vamos a leerlo en el Salmo 34. Ahí está, versículos. Vamos a leerlo desde el 1 hasta el 11. Dice: alabaré al Señor en todo tiempo, a cada momento pronunciaré sus alabanzas. Solo en el Señor me jactaré. Que todos los indefensos cobren ánimo. Vengan, hablemos de las grandezas del Señor, exaltemos juntos su nombre. Y ojo el versículo 4. Oré al Señor y Él me respondió. ¿Y me respondió de qué forma? ¿Qué hizo el Señor? Me libró de todos mis temores, de esos miedos que acobardan, que apocan. Y dice que cuando él le oró al Señor, el salmista, el Señor lo libró de esos temores. Y sigue diciendo el versículo 5: los que buscan su ayuda estarán radiantes de alegría. Ninguna sombra de vergüenza les oscurecerá el rostro. En mi desesperación oré y el Señor me escuchó, me salvó de todas mis dificultades. Entonces vemos en el versículo 7 un cambio en el uso de la palabra temor. En el versículo 4 dice que nos libra del temor, pero en el versículo 7, ¿qué nos dice? Pues el ángel del Señor es un guardián, rodea y defiende a quienes, a todos los que le temen. ¿Cuántos le temen al Señor? Dice que el ángel de Dios, su guardián, nos rodea y nos defiende. Versículo 8: prueben y vean que el Señor es bueno. Qué alegría para los que se refugian en Él. Y ahora casi a manera imperativa, en el versículo 9 dice que teman al Señor, ustedes los de su pueblo santo. ¿Se refiere a quiénes? ¿Quiénes son los que temen al Señor? Los de su pueblo santo. ¿Y quién es su pueblo santo? Yo levantaría las dos manos. Yo soy parte de ese pueblo santo. Y dice: ustedes su pueblo santo, pues los que le temen. ¿Cuántos creen eso? Los que le temen, ¿qué? Tendrán todo lo que necesitan. Hasta los leones jóvenes y fuertes a veces pasan hambre, pero a los que confían en el Señor no les faltará ningún bien. Versículo 11 dice: vengan, hijos, y escúchenme y les enseñaré ¿qué? A temer al Señor. Entonces les decía que encontramos en este salmo, en estos primeros 11 versículos del Salmo 34, los dos usos de la palabra temor en la Biblia. Uno es el temor que causa daño, y la palabra dice que el Señor nos libra. Lo que le decía al principio, el temor que paraliza, que entierra nuestros talentos. El Señor nos libra de esos temores. Pero a partir del versículo 7, de ahí en adelante, nos habla del temor que bendice. Nos habla del temor en el que el Señor nos defiende. Y ese es un temor de reverencia. A Dios no le interesa que nosotros le tengamos miedo, pero me refiero a ese miedo perturbador. De hecho, si usted mira en la Biblia, las teofanías, o sea, los momentos en que Dios se le aparece al hombre, lo primero que produce en el ser humano es miedo. Cuando el ángel se le apareció a Zacarías, cuando el ángel se le apareció a la Virgen María, lo primero que ellos sintieron fue miedo. Y lo primero que el ángel les dice antes de darle el mensaje de Dios, le dice: no tengas temor. Porque al Señor no le interesa que nosotros tengamos ese miedo que acobarda, ese miedo que perturba. A Dios le interesa el temor reverente. A Dios le interesa el temor que nos lleva al respeto. Respeto a todo lo divino, respeto a todo lo sagrado. Ahora, también podemos ver el temor de Dios como no atrevernos a ofenderlo. El temor de Dios se convierte en un freno que nos detiene del mal. Decir, me invitan a muchas cosas, me ofrecen muchas cosas, me proponen muchas cosas, pero dentro de mí
Hay un freno, hay algo que me detiene, algo que me hace decir, ¿sabe qué? No, gracias. Mejor no. Dice Proverbios en el capítulo 16, en el versículo 6, dice: con amor inagotable y fidelidad se perdona el pecado. Punto. Pero después dice que con el temor del Señor el mal se evita. Eso que me hace decirle no a todo lo malo se llama temor de Dios. Eso que me hace decir, ¿sabes qué? Hasta allá no llego, se llama temor de Dios. Eso que me impide decir una mentira. Pero esto puedo salir de este problema con una mentirita piadosa. Pero hay algo adentro que no lo puedo hacer. Eso se llama temor de Dios. Hay algo que me hace pensar que no hay mentiras piadosas, solamente hay verdades y mentiras. Y todas las mentiras son pecado. Eso no se llama legalismo, eso se llama, ¿sabe cómo? Temor de Dios. Eso que hay dentro de mí que me impide hacer un fraude. Eso que hay dentro de mí que me impide participar de un engaño o participar de un ilícito, eso se llama temor de Dios. Lo que me detiene de hacer cosas que, ay, pero es que todo el mundo lo hace. ¿Cuál es el problema? Si eso todo el mundo lo hace, pero hay algo que me detiene. Lo que me impide hacer cosas que de pronto son socialmente aceptables, que forman parte de nuestra cultura. Allá, por ejemplo, en la costa es parte de la cultura los carnavales, por ejemplo. Pero hay algo dentro de mí que me pone un freno. Cosas que hasta se consideran graciosas, pero que yo sé dentro de mí que a Dios le ofenden. Y hay algo que me detiene. Ahora, muchas veces ese temor de Dios puede ser mal interpretado. Por ejemplo, un joven que quiera mantenerse puro puede ser tomado por gay. Ay, mira, la otra le está poniendo allá en la costa, bueno, dicen, y él nada. Ese man debe ser, tú sabes. No. O una muchacha que quiera mantenerse virgen hasta el matrimonio y puede ser objeto de burlas y de críticas. O estar en contra del aborto. Hoy en día, estar en contra del aborto puede ser considerado retrógrado, cavernícola. ¿Qué más apelativos usan? ¿Qué más adjetivos calificativos usan cuando uno está en contra de ese tipo de cosas? Pero ¿sabe qué es lo que en realidad es eso? Eso se llama temor de Dios. Y yo le decía a mis hijos, si vamos a tenerle miedo a algo, que sea a ofender a Dios. Le decía a esos 3 muchachos, si a algo le vas a tener miedo, que sea a ofender a Dios. Porque sabe algo, el temor de Dios es lo opuesto a la cobardía. El miedoso ofende a Dios porque le da miedo quedar mal con la gente. Ay, que irán a decir, que irán a pensar que esto, y si yo no me tomo el trago en esa fiesta, y ni que van a... Porque le temen más al que dirán que al que dirá Dios, que al que pensará Dios. El miedoso ofende a Dios por quedar bien con la gente. El miedoso peca por miedo a la burla. En cambio, el que le teme a Dios, es valiente. El que le teme a Dios es valiente para enfrentar la burla. Búrlate de mí todo lo que quieras, piensa lo que te dé tu gana, pero yo no voy a participar en eso. Ni voy a decir que lo que está mal está bien y que lo que está bien está mal. El que teme a Dios es valiente para enfrentar la crítica, para enfrentar la censura social, si es necesario, para enfrentar el rechazo, para enfrentar el matoneo. Todo el que teme a Dios se encuentra con eso. Incluso para enfrentar el aislamiento social y la soledad, porque muchas veces querer y tener temor de Dios y querer agradar a Dios te va a costar. Te va a costar de pronto ser alejado. El que le teme a la gente hace lo que sea para no caerle mal a los otros.
Si para hacer eso tiene que ofender a Dios, no le importa. Pero ¿sabes algo? No se puede muchas veces quedar bien con Dios y con la gente al mismo tiempo. De hecho, no en vano la palabra dice que la amistad con el mundo es enemistad con Dios. Si le agradas a uno, ofendes al otro. Y entonces uno escoge a quién ofender. Pues yo prefiero ofender a la gente, pero quedar bien con Dios. Eso se llama temor de Dios. Viceversa, el que no tiene temor de Dios es arrojado y es valiente para lo malo. Fíjense lo que dice Isaías en el capítulo 5, en el versículo 22. Es muy famoso Isaías 5:20, que dice: ay de los que a lo malo llaman bueno y a lo bueno malo, y en fin, todo esto. Pero Isaías 5:22 dice: qué aflicción para los que son campeones a la hora de beber vino y se jactan de la cantidad de alcohol que pueden tomar. Yo no sé si aquí, pero allá en la costa se ve mucho. Y en las redes sociales, mire, yo antes de pronto había leído eso muchas veces, pero no había caído en cuenta. Y yo me preguntaba, bueno, pero ¿y en qué consiste presumir la botella? Ay, se toman fotos y las presumen en las redes sociales con una botella que de whisky, que de esto y que lo otro, presumiendo la botella. Y yo decía, bueno, pero ¿cuál será el orgullo ese? O sea, yo entiendo que uno saca un título, y me gradué de una maestría, de un doctorado, y tú te pones el título en el pecho y sales así, como un pavo real, y te tomas la foto y oye, eso se presume, se puede, es válido, es un logro. O estuviste en una competencia y te ganaste una medalla, te ganaste un trofeo. Pero ¿cuál será el orgullo de ser bebedor? Yo soy el que más bebe. O sea, y uno a veces hasta presume los logros de los hijos, que no son ni de uno, son de los muchachos. Pero yo nunca había podido entender dónde estaba el presumir fotos mejor dicho, a ver quién tiene la borrachera más inmunda. No entiendo. Y la foto de el que más bebe, el más enmaicenado, por lo menos allá en la costa, que se enmaicena y se vuelven locos. Pero eso no es nuevo, por lo que veo en la época del profeta Isaías ya pasaba eso. Ya existían los campeones. Esos campeonatos, habían campeones a la hora de beber vino. Mi hijo practicaba artes marciales y yo a veces presumía las medallas cuando salía campeón de un torneo. Ay, ganó. Y mis hijas practicaban gimnasia y sacaron medallas representando al Magdalena. Y uno presumía. Pero hay unos campeones, hay unos valientes para hacer cosas malas. El que no tiene temor de Dios es valiente para lo malo. Lástima que esa valentía no les vaya a servir de mucho, ¿no? En cambio, el hombre y la mujer temerosos de Dios son valientes, pero para enfrentar lo malo. El hombre temeroso de Dios, la mujer temerosa de Dios son respetuosos con Dios, se frenan ante la tentación. Ustedes recuerdan un hombre de la Biblia que se llamaba José, que un día la mujer de su amo Potifar lo estaba acosando y lo estaba seduciendo. ¿Usted recuerda lo que hizo José? Menos mal que no era Sansón, sino que era José, porque hubiera sido Sansón, hubiera hecho un festín. Pero era José. Y José huyó de la tentación. Y el que tiene temor de Dios huye de la tentación, pero enfrenta valientemente el desafío, como David cuando era un jovencito y se enfrentó a un gigante entrenado y armado hasta los dientes, sin ningún temor. Eso se llama temor de Dios. Ahora, Proverbio en el capítulo 8, en el versículo 13, casi que define el temor también. El temor de Dios. Dice: todos los que temen al Señor, ojo, todos los que temen al Señor, ¿qué dice? Odiarán la maldad. Por eso odio el orgullo y la arrogancia, la corrupción y el lenguaje perverso.
Esto casi define el temor de Dios también. Yo podría definir el temor de Dios como aborrecer el mal, odiar las cosas malas. Por eso es que seguramente a usted algo se le revolvió adentro cuando usted escuchó el fallo de la Corte Constitucional. Seguramente, ¿verdad que sí? Cuando usted se enteró que se podían matar a los bebés dentro del vientre hasta los 6 meses, por Dios. Yo tengo gente en la iglesia que nació de 6 meses y hoy son padres y son profesionales y trabajan. Y uno dice, Dios mío, yo no sé usted qué sintió cuando yo leí en el periódico eso, pues uno ahora los lee digitalmente. Yo sentí algo por dentro que me incomodó. Y es que dice que todos los que temen al Señor, ¿qué dice? Odian la maldad. Por eso a usted seguramente le repugna la arrogancia y la soberbia. ¿Cierto que sí? Porque el temor de Dios que está en tu corazón hace que tú tengas un rechazo hacia esas cosas. Cuando alguien empieza a hablar con esa cantidad de vulgaridades y de palabras soeces, uno siente que le retiñen los oídos. ¿Cierto que sí? Es como que, y como provoca decirle como el rey a Chávez, ¿por qué no te callas? ¿Cierto que sí? Yo recuerdo por allá en el 2015 vi un video de un individuo que se llama Daniel Samper, burlándose de la encarnación de Jesús, burlándose del nacimiento de Jesús, y cogía cada parte del relato del nacimiento de Jesús y lo volvía una parodia, una burla grotesca. Yo recuerdo que cuando yo empecé a ver ese video, mi espíritu generó un rechazo hacia esas cosas, una repulsión. Y de ahí para adelante nada más que le veo la cara al calvo ese Pero ¿sabe qué es eso? Temor de Dios. Porque hay celo por lo sagrado. Porque el que teme a Dios lo respeta. Si uno se siente muy cómodo con esas cosas que acabamos de mencionar ahorita, o no te parecen tan malas o cosas parecidas a esas, hay que revisar, hay que llegar a la presencia del Señor un momentico y decirle: ven acá, Señor, ¿cómo estamos de temor de Dios? Porque si uno se siente cómodo y esas cosas no le producen repulsión, de pronto el termómetro del temor de Dios está un poco marcando mal. Ahora, hay otra cosa importante que quisiera resaltar en el Salmo 34 que veníamos leyendo, en el último versículo que leímos, que fue el versículo 11. Salmo 34, versículo 11. Dice: vengan hijos y escúchenme, y ojo, ¿qué dice ahí? Y les enseñaré, ¿qué cosa? A temer al Señor. ¿Y sabe qué veía con respecto al temor de Dios? El temor de Dios no nace, el temor de Dios se hace. Hay cosas que nacen, hay cosas que a ninguno de nosotros nos enseñaron. Cuando nacimos, cuando salimos del vientre de mamá, cortaron el cordón umbilical y ni el médico ni mamá nos dijo: bueno, nene, vas a respirar, primero haces así y después sueltas. ¿Cierto que no? Eso no se enseña, eso nace. Pero muchas otras conductas hay que enseñarlas. Al bebé lo ponen en el seno de la madre y el bebé por naturaleza empieza a succionar. Eso no se lo enseña a nadie. Eso nace, eso viene escrito en el código genético. Pero hay muchas otras cosas que necesitan ser enseñadas. Entre esas, el temor de Dios. El temor de Dios es algo que tenemos que aprender y tenemos que enseñar. Se lo voy a repetir tenemos que aprender y tenemos que enseñar. ¿Y sabe por qué le estoy haciendo esto, verdad? Lo aprendemos de arriba y lo enseñamos horizontalmente. ¿Cierto que sí? Nosotros los pastores, cuando predicamos, le estamos enseñando a usted temor de Dios, porque le estamos enseñando a amar lo bueno. Y cuando tú amas lo bueno, necesariamente aborreces lo malo.
porque son cosas mutuamente excluyentes, no conviven. Y los padres tenemos que enseñar temor de Dios a nuestros hijos. Nos toca. Y para inculcar el temor de Dios hay que ir más allá del ejemplo. No quiero que me malentienda. No es que el ejemplo no sea importante, sino que al ejemplo hay que añadirle acciones didácticas para transmitir el temor de Dios. Yo como pastor, yo no puedo esperar que la congregación que pastoreo, me vean que yo soy temeroso de Dios y ya con eso ellos aprendan temor de Dios. No. A mí me toca sentarme y estudiar y escudriñar la palabra y trazar un mensaje para poder enseñar temor de Dios. No puedo pretender que simplemente mi ejemplo le enseñe a la congregación a temer a Dios. Y como padre lo mismo. No puedo ser tan ingenuo de creer que solamente dándole un buen ejemplo a mis hijos, que solamente con que mis hijos vean mi actuar temeroso de Dios, entonces ya con eso ellos van a ser temerosos de Dios. No funciona así. Me toca invertir tiempo, vea, Biblia en mano. Y muchas veces me toca como dice, vengan, toca llamarlos, porque ellos prefieren estar en el celular o en el televisor. Y a veces le toca a uno coger y quitar el celular y apagar y decir, venga para acá, y se sienta ahí y me escucha. Vengan hijos y escúchenme. Y entonces hay que empezar a enseñar. El ejemplo podríamos decir que es el 50%, pero el otro 50% son acciones didácticas para transmitir el temor de Dios. Porque el temor de Dios no nace. El temor de Dios se hace, se inculca, se enseña. Y sabe, Dios no nos dejó también a nosotros así como para que nosotros así de manera espontánea vamos a aprender a temer a Dios. No. Dios también añade acciones didácticas, porque Él conoce nuestra naturaleza. Él sabe que esta carnecita no tira para el temor de Dios. Entonces, muchas de las cosas que el Señor ha establecido en su palabra, uno de los fines que quiere conseguir es que usted y yo aprendamos y mantengamos el temor de Dios. Le voy a poner un ejemplo de esas cosas que Dios hace para que usted y yo tengamos temor de Dios. Deuteronomio capítulo 14, versículo 23. Y está en la ley. Recuerde que los primeros 5 libros de la Biblia está la ley de Moisés, otros le llaman la Torá, el Pentateuco, en fin, pero ahí están las leyes de Dios. Y dentro de esas leyes dice, en Deuteronomio 14, 23, dice: lleva ese diezmo al lugar de adoración designado, el lugar que el Señor tu Dios elija para que su nombre sea honrado, y cómelo allí en su presencia. Lo harás así con el diezmo de tus granos, tu vino nuevo, tu aceite de oliva y los machos de las primeras crías de tus rebaños y manadas. Ahora, ¿cuál es el propósito de esa práctica? ¿Qué dice ahí? ¿Cuál es el propósito de esa práctica? Esta práctica, ¿qué dice? Te enseñará a temer siempre al Señor tu Dios. Una de las cosas que le estoy enseñando a mis hijos, y de hecho mis papás me lo enseñaron a mí, yo empecé a diezmarle y a darle a Dios diezmo y ofrenda y todo esto desde los 11 años. Tengo hoy 48 años y todavía lo sigo haciendo. Y una de las cosas que yo les he estado enseñando a ellos es a darle a Dios, no solamente para que sean prósperos, porque sí, obviamente junto con el dar a Dios hay cantidad de promesas acerca de prosperidad y de bendición, pero además de eso, y creería yo que aún más importante que eso, es que esa práctica de dar a Dios enseña a temer a Dios. Y si algo quiero yo, es que mis hijos sean temerosos de Dios, porque eso los libra de todo lo malo. La práctica constante de dar para Dios hace que el temor a Dios se mantenga encendido en nuestros corazones.
Por eso es una práctica permanente, sistemática. No es algo que, sí, yo me acuerdo que yo le di el diezmo al Señor hace 35 años. No, es una práctica. Y eso hace que el temor de Dios se mantenga encendido. Ahora, ¿por qué temer a Dios? ¿Qué ventaja tendrá temer a Dios? Bueno, la primera que le menciono así rapidito, usted seguramente lo sabe, está en Proverbios 1:7. Dice, el temor del Señor es la base del verdadero conocimiento. O como lo traduce la Reina Valera del 60, dice, el principio de la sabiduría es el temor de Dios. Entonces, una de las cosas, ¿por qué temer a Dios? Bueno, porque da sabiduría. ¿Cuántos necesitan sabiduría? Yo la necesito todos los días. Si usted quiere tomar decisiones sabias, usted necesita sabiduría. Y la sabiduría no la encuentra en la universidad. En la universidad encuentra un título, pero la sabiduría viene de la boca de Dios. Y dice que el principio de la sabiduría es el temor de Dios. Ahora, ¿por qué más temer a Dios? Bueno, porque Dios se agrada en los que le temen. Dice el Salmo 147, versículo 11, dice, no, el Señor se deleita en quienes. ¿En quiénes se deleita el Señor? Ahí está escrito. En los que le temen. En los que ponen su esperanza en su amor inagotable. ¿Por qué temer a Dios? Bueno, porque Jesús lo pidió. Vámonos al Nuevo Testamento. Evangelio de Lucas, capítulo 12, versículos 4 y 5. Palabras del Señor Jesús. Seguramente en tu Biblia lo vas a tener en rojo, porque algunas Biblias las palabras de Jesús las ponen en rojo. Y dice el Señor, queridos amigos, no teman a los que quieren matarles el cuerpo. ¿Quiénes son los que matan el cuerpo? Los criminales, los asesinos, los que usan una pistola, un revólver, una bomba, qué sé yo. Y él dice, no le teman a los que matan el cuerpo. Y sigue diciendo, después de eso no pueden hacerles nada más. Y en el versículo 5 dice, les diré a quién temer. Y ojo que son palabras de Jesús. Y dice, les diré a quién temer. Teman a quién. A Dios, quien tiene el poder de quitarles la vida y luego arrojarlos al infierno. Claro, Él es a quien deben temer. ¿Quiere una razón más poderosa por la cual temer a Dios? Un mandato directo de Jesús. Y fue ese temor a Dios lo que hizo que muchos hombres y mujeres en la historia prefirieran ser quemados. A muchos hombres y mujeres los llevaron a una hoguera, los llevaron a una guillotina y les dijeron, niega a Dios. Pero dijeron, ¿sabe qué? Prefiero la muerte, prefiero la hoguera, prefiero la guillotina, pero no voy a ofender a Dios. De ahí viene eso. Dice, no le temas a la guillotina, no le temas a la hoguera, no le temas a la muerte física, témele al que después de la muerte te puede echar al infierno. Y eso es lo que hizo que a lo largo de la historia muchos hombres y mujeres prefirieron perder su vida. Como dijo Jesús, el que pierde su vida la ganará. Porque prefirieron no ofender a Dios. Ahora, ¿qué hay para el que teme a Dios? ¿Cómo voy yo ahí? ¿Qué hay para el que teme a Dios? Salmo 112, versículos del 1 al 7. Bueno, y hay más. Lo que pasa es que no me podía quedar leyendo todo el Salmo, porque salimos tarde y me pueden tirar piedras. Pero usted puede hacer una lista de lo que hay para el que teme a Dios. Dice el versículo 1, dice, alabado sea el Señor, qué felices son quienes, los que temen
al Señor y se deleitan en obedecer a sus mandamientos. Y tome nota que esto es para usted. Bueno, ¿cuántos deciden echar para afuera los miedos y para adentro el temor de Dios? ¿Cuántos deciden hacerlo? En el nombre de Jesús. Si tú eres de esos, mira para ti lo que viene. Versículo 2 dice: sus hijos tendrán éxito en todas partes. ¿Cuántos lo creen? ¿Cuántos le alaban? Siga tomando nota que es para usted. Toda una generación de justos será bendecida. Ellos mismos serán ricos y sus buenas acciones durarán para siempre. La luz brilla en la oscuridad para los justos. Son generosos, compasivos y rectos. ¿Cuántos quieren eso para sus hijos? Les va bien a los que prestan dinero con generosidad y manejan sus negocios equitativamente. La palabra dice que nosotros prestaremos y no pediremos prestado. Pero eso es para los que temen a Dios. Sigue diciendo en el versículo 6, dice: a estas personas no las vencerá el mal. Escúcheme bien, a los que temen a Dios no serás vencido por el mal. A los rectos se les recordará por mucho tiempo. Y una de las que más me gusta está en el versículo 7. Dice: ellos no tienen miedo de malas noticias. Confían plenamente en que el Señor los cuidará. ¿Cuántos reciben eso para su vida? Recíbalo para su vida. Si usted es de los que hoy dice: me libero, dice la palabra que el Señor me libra de todos mis temores, el Salmo 34. Y si usted hoy dice: en el nombre de Jesús me libero de todos los miedos, de todos los miedos que me paralizan, que me acobardan, del miedo al castigo. Porque cuando usted recibe el amor de Dios y la dimensión del amor de Dios, esos miedos se van, porque dice que el amor perfecto de Dios echa fuera el temor. Y usted dice: al único que le temo es a Dios. Entonces, para usted esa promesa, si usted decide hoy despojarse de los miedos que acobardan y decir: el único miedo que va a estar entronado en mi corazón es el temor de Dios, para usted es toda esa bendición y para sus descendientes. Entonces yo le pido que me acompañe a orar y a pedirle al Espíritu Santo que sea Él llevándose todos los miedos, todos los temores. Amado Señor, Padre, cuántos temores hay camuflados sutilmente a veces dentro de nuestra vida, robándonos, dañándonos, destruyéndonos. Y en esta mañana, en el nombre poderoso de Jesús, echamos fuera todo temor, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y dominio propio. Porque el Señor me hizo libre de la ley del pecado, porque su amor echa fuera todos mis miedos y ya no le temo. Ya no hay lugar en mi vida y en mi corazón a los miedos. Solamente decido temerte a ti por encima de todas las cosas, Señor. En el nombre de Jesús, solamente a ti temeremos, Señor. Ya no soy un esclavo del temor. Dile: yo soy hijo de Dios. Yo soy hijo de Dios. Ya no soy un esclavo del temor.
yo soy hijo de Dios. Me envuelves hoy con una canción, melodía de tu amor. Cantas libertad en mi adversidad hasta que huya el temor. Y vamos a decirle juntos: ya no soy, y ya no soy un esclavo del temor. Yo soy hijo de Dios. Y ya no soy un esclavo del temor. Yo soy hijo de Dios. Vamos a decirle una vez más: ya no soy, y ya no soy un esclavo del temor. Yo soy hijo de Dios. Yo soy hijo de Dios. Dios les bendiga. Feliz semana. De adoración.